La producción de oro en Bolivia se ha convertido en una epidemia. Somos los bolivianos los que nos beneficiamos de la gran producción de oro. ¿Cuánto estamos produciendo realmente los bolivianos? ¿Hay contrabando de oro? ¿Esto beneficia al Estado realmente? Hay un sector de comercializadores que se han convertido en los hombres más ricos de Bolivia. Esto y otros temas la vamos a tratar con un amigo, periodista y economista ambiental, que es Stashek Shapik, con quien vamos a conversar sobre esta temática. Este va a ser el tema del podcast de Hora 25 y aquí estamos con Justo Zapata, un gran amigo. ¿Cómo estás, Justo? Vamos a hablar sobre Aquí el tema del estamos oro. sobre este tema apasionante, Uh-huh. que supuestamente es una de las mayores exportaciones de Bolivia, ¿no? Uh-huh. Actualmente. Totalmente, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a la entrevista con Stashik. Bien, vamos a empezar con el primer tema, Stashik, con el tema que tiene que ver con tu investigación muy interesante con el tema del oro, ¿no? ¿Por qué dices que es una epidemia el tema de la minería del oro en Bolivia? ¿Cuál es tu fundamentación? Decir que es una epidemia implica muchas cosas, ¿no? Implica, por un lado, de que entendamos la magnitud de lo que está pasando y lo que genera en términos, digamos, de consecuencias de esas actividades, ¿no? Por un lado, si mal no recuerdo, entre los 2006 y la fecha, de acuerdo a datos de CEDLA, la cantidad de cooperativas mineras se ha multiplicado de 800 a cerca de 4000. Por otro lado, la cantidad de personas involucradas en la actividad también ha crecido sustancialmente. No existen datos certeros, pero hablamos por los cientos de miles. Y cuando uno viaja por ciertas zonas del ámbito rural, yo que personalmente he conocido bastante desde muchos años la Chiquitanía, eh, yo me acuerdo hace unos 16 años, 10 años, no encontraba ningún tipo de actividad minera aurífera por esa zona. Ahora por la parte del norte de La Paz está llenísimo, llenísimo de actividad minera aurífera. Y sin embargo, ¿por qué hablarlo de repente de forma tan crítica? El mejor ejemplo es uno que Alfredo Saconeta me comentó hace unos días, justamente, el ejemplo de los pueblos que se han inundado varias veces a raíz de estas actividades por el norte de La Paz, hablamos de Portipuani, y donde desafortunadamente las regalías que han generado para estos municipios son tan pocos, pero tan pocos, que pese a que ahí sí hay actividad minera desde de forma, digamos, recurrente desde varias décadas, no hay el presupuesto o los fondos para pensar en una reconstrucción y aún menos para paliar con los problemas de salud de la misma población minera, para aportar una educación de calidad y muchas más cosas. Y eso da un poco de cuenta de que pues la actividad minera, sin querer estigmatizar a los mineros, porque muchos lo hacen por necesidad y no hay más alternativa, es una actividad eh, parasitaria en la medida que chupa una gran parte del subsidio del diésel, no aporta, no contribuye y a su vez nos deja con un montón de daños ambientales, ecológicos y sociales que no va a resolver y que van a resolver las futuras generaciones. Por eso me refería en esos términos a esa actividad. Tú reclamas en tu artículo que el aporte fiscal es mínimo. ¿De cuánto estamos hablando según tus datos? Mira, de nuevo ahí me refiero a Alfredo Saconeta, que me mencionaba que el año pasado las exportaciones legales de oro rondaban cerca de las 1.700 millones de dólares. 1.700 millones de dólares. Es gigante.
Para darte una idea, el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente es de 300 millones de dólares, ¿no? Ya es sustancial. El subsidio del diésel ronda por los 1.500 millones de dólares. Esto es más que todo eso, es un montón de dinero. Y pese a eso, el aporte es inferior al 2,5% y en este caso el año pasado se calcula de unos 38 millones de dólares. 38 millones de dólares es ni siquiera compensa el subsidio del diésel que recibe el sector y que rondaría por los 500 millones de dólares. 38 millones de dólares ni siquiera permite de soñar con un seguro médico para los mineros que están realizando estas actividades el día de hoy. Realmente es ridículamente bajo. ¿Qué podríamos hacer en este caso de la minería? ¿Te has puesto a reflexionar sobre este caso? ¿Podría ser un paliativo a la crisis económica que ahorita estamos viviendo los bolivianos si aumentamos impuestos, aumentamos regalías? Sí y no. Yo creo que esto es una discusión muy importante y muy profunda que tenemos que tener. Por un lado, hay que ser sinceros, más allá de todos los esfuerzos que queramos realizar, la Ujú. minería de oro no se va a acabar y no va a dejar de existir. Eh, Podríamos pensar en una alternativa a la minería de oro si habría inversiones que permitan absorber ese grueso de la fuerza laboral, además de las inversiones que hay en ese sector, ¿no? Ahora, con eso en mente, ah, evidentemente hay muchos problemas éticos al hablar de la minería de oro, desde explotación laboral, explotación de niños, tráfico y trata de mujeres, hasta también de salud sobre las consecuencias de las poblaciones ribereñas a esta actividad. Y estas poblaciones muchas veces tienen incluso derechos preconstituidos sobre esas tierras que son violados por estas actividades y sin que ellos puedan pedir ninguna reparación por esos daños. A su vez, tenemos también un daño ecológico a ecosistemas que es irreparable. Y con todo eso en mente, pues tenemos que pensar que hay un principio que es bastante, digamos, aceptado, consensuado en el ámbito de la ecología, que es el que poluye, paga o en otras, el que rompe paga, ¿no? Y en este caso, pues bajo ese principio, todos los daños que han causado tendrían que ser a cargo de este rubro. Por lo tanto, si bien durante el periodo neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada, de Goni, se tenía tasas impositivas del doble hasta el triple del día de hoy. Es impresionante que el gobierno del MAS, del Movimiento al Socialismo, haya reducido esas tasas impositivas por debajo de los niveles de los tiempos neoliberales. Con eso en mente, hay una noción que es bastante aceptada en la población de que es injusto lo poco que paga el sector minero aurífero, dada la magnitud de las ganancias que genera para el sector y de los volúmenes económicos que mueve. Eso dicho, que mañana siga adelante las actividades mineras como siguen el día de hoy, y que violando derechos, violando incluso principios éticos, sociales y ecológicos, no basta con que aporte más. Eso sería un extractivismo estatal y yo personalmente estoy en contra de todo tipo de extractivismo. Ahora, en eso dicho, si hay que empezar por un camino, es nivelando los principios éticos sociales de contribución fiscal y otros que hacen que la minería de oro no debería beneficiarse desde años de ninguna forma por el combustible, por los subsidios del combustible que está beneficiándose el día de hoy. Y a su vez debería hacerse cargo de los daños que hace. Una vez eso realizado, que es lo primero, ahí podemos pensar
en cómo vamos a regular este sector. Pero la mayor pregunta a todo lo que estoy diciendo no es tanto, digamos, qué debería hacerse, sino cómo se hace. Porque el elefante en el cuarto del cual todos no quieren hablar es el miedo a la presión social que puede generar ese sector siempre y cuando haya medidas que sean em, que no sean aceptadas por ese sector, ¿no? Y en la medida que eso ocurra, pueden haber protestas y muchos más elementos que el gobierno le teme más que a otra cosa. Una pregunta, ¿qué tipo de gente es la que se beneficia de estos excedentes de la minería del oro? Son, Creo que ahí es una muy buena pregunta porque hay dos, tres cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Si bien cuando hablamos de las ganancias del sector minero, en realidad oculta muchas más cosas. Hay diferentes tipos de actores que participan en esa actividad. Y no es lo mismo ser empleado de una cooperativa, lo que en teoría no debería ocurrir, versus ser miembro de una cooperativa o ser el que está financiando la actividad de una cooperativa o otro grupo todavía, el que está exportando y comercializando el oro. Hay diferentes niveles de ganancias. No existe, a mi conocimiento, un mapeo claro de la cadena de valor del oro en la cual podamos conocer los niveles de ganancias por sectores. Sin embargo, entiendo yo que entre los que menos ganan serían las personas que vienen durante la hora de pausa de esa actividad a tratar de extraer de forma manual y artesanal el oro, los empleados de estas cooperativas y después, solo después, hablamos de los cooperativistas y de la comercializadora. Y entre los dueños de las cooperativas y la comercializadora, ahí se encuentra el grueso de la ganancia, además de los financiadores de estas actividades. Muchas veces el que pone la plata, hay esquemas de 70-30 o de 80-20 y él se queda con esa plata y muchas veces es chino, colombiano, a veces boliviano incluso, diferentes tipos de actores y desafortunadamente estos financiadores se quedan con una gran parte de la ganancia y por otro lado tenemos a los comercializadores, a veces legales, otros de contrabando e incluso algunos asociados al contrabando del mercurio. Entonces, entre todos estos sectores, hay evidentemente de nuevo un par de grandes actores que se ganan la mayor parte del dinero. Y cuando hablamos de la minería de oro, de la comercialización y de exportación, hablamos de 15 grandes empresas legalmente establecidas, más o menos, y tenemos dentro de esas unas 4 o 5 que se llevan en la mayoría del capital. Y lo más claro es que están legalmente establecidos. Uno puede encontrar los nombres de sus socios de forma legal. Podría también ver cuántos impuestos pagan la comercializadora. Toda esa información es pública y es accesible. Y cuando uno mira, ahí entiende de que hablamos de personas que son extremadamente ricas, y que lavan el dinero del oro o de otras actividades con otros negocios. O sea, el oro ya termina siendo su fuente de ingresos que después ellos reinvierten en muchos más sectores, construcción, de todo tipo, de todo tipo. Stashek, en este caso hay mucha gente que habla de una posible, aquí en La Paz se habla mucho sobre el tema de la nacionalización de la minería del oro. ¿Estaríamos en esas condiciones, por lo menos, para hablar de ese tema? Mira, de nuevo, para mí Mm, el tema del oro no es un tema de que ocurra bajo manos del Estado. Para allá. mí el oro no es la vía del camino. Ujú. Sin embargo, en la medida en la que estamos el día de hoy, yo creo que la vía más, digamos, sensata es de atacar a los comercializadores y de hacer un poco de esfuerzo de inteligencia
para encontrar a los grandes contrabandistas que antiguamente eran grandes comercializadores y que ahora no reportan casi nada de comercialización, lo que deja muy en claro que ellos son los que están realizando estas actividades. Y el eslabón, digamos, por lo tanto, más accesible para tomar medidas son estos. No es de subir la alícuota a los productores o a los sectores, digamos, que más mueven la mayor parte de la población. El gobierno ha apuntado para un banco del oro. Yo, la verdad, no tengo suficiente información sobre lo que plantea concretamente, pero a mí la mayor duda es que ese planteamiento es no conocer la realidad de cómo se realiza la comercialización del oro. La comercialización del oro se hace con pagos adelantados, con préstamos, a veces en mercurio, a tasas de interés de 2%, que son ridículamente bajas. Se trata también de vínculos de compadrazgos o de fiestas en las cuales tú tienes que ir a convencer a los cooperativistas de que te vendan en fiestas y en muchos más elementos. Yo no sé qué banco del oro va a ir a realizar todas esas actividades de forma más competitiva que estos exportadores. Y de paso, para que si las leyes del mercado se cumplen, pues van a tener que proponer unas, digamos, sumas mucho, mucho mayores a lo que ya se obtiene el día de hoy. Y finalmente, pues, Banco del Oro o no, si tú quieres que el oro vaya por ahí, tienes que impedir que salga por los otros lados. Ahora, sobre nacionalizar, eso implica completamente otra cosa, ¿verdad? Eso implica que la Comibol o alguna otra entidad estatal realice esas actividades, desplace poco a poco las cooperativas y muchos más elementos. Por un lado, hay temas legales que se pueden sobrepasar, pero de nuevo, este gobierno no está por estatizar o por avanzar hacia un estado más grande o cosas por ese estilo, ¿no? Entonces yo creo que en el imaginario estamos lejísimos. Ujú. En lo que ha ido trabajando el gobierno, aún más lejos. Y en la relación de poder que existe y de paso las inversiones que habría que hacer de parte del Estado para tener las capacidades para realizarlo, de nuevo está bien difícil, ¿no? El Claro. gobierno hoy día nos está hablando de que apenas puede pagar los sueldos que debe, vaya a saber de dónde sacaría dinero para invertir para una nacional. Muy bien. A nivel internacional, potencias como la China, Rusia y otros países están comprando el oro porque temen una crisis mundial, la caída del dólar, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que no hay una orientación clara sobre este tema de cómo nosotros los bolivianos podríamos proteger la economía nacional a partir de la adquisición de oro? No, no hay esto, esta visión en nuestros gobernantes o los empresarios que podrían tener, digamos, una estabilidad económica para el país. Mira, creo que no. Honestamente, yo como lo veo es que Banco de Oro o lo que hacía antes el MAS Ajá. es simplemente para flujo de caja, ¿verdad? Es yo compro oro, te doy bolivianos, te doy un par de dólares y ese oro lo revendo en otro lugar, me dan dólares y con esos dólares vuelvo a comprar y vuelvo y me genero un poco de excedente en esa venta y compra. Es ser un intermediario, nada más. No se trata de decir de cada tonelada que se produzca, 5% vamos a guardar en el Banco Central y algún rato vamos a tener una masa de oro sustancial, etcétera, etcétera, ni por si acaso, ¿no? Ahora, sobre el tema del oro, tenemos subidas y ahorita estamos en tiempos récords y es una absurdidad de mi parte decir esto, recordarnos esto, pero son ciclos, ¿no? Así Claro. como está hoy día arriba, mañana va a estar abajo, ¿no? Y es un hecho que esos son ciclos que ocurren a lo largo de nuestra historia sin que nadie sepa a ciencia cierta si esto va a durar 6 meses más, 2 años más, no, no sabemos. Pero por un lado también tenemos a fuerzas, como bien mencionas, una parte más geopolítica en torno en el espectro de dominación estadounidense y también ganas de cambiar un poco la dinámica de poder que hace que pues hayan grandes actores que compran oro. Pero también, y en gran medida, y ahí va ahí la mayoría del oro boliviano, es el mercado hindú.
la mayoría del oro boliviano va a India. ¿Por qué? Porque en India, con los matrimonios, con todas las actividades culturales, hay una gran compra de oro para estos fines. Y tenemos en India una clase media pujante, creciente, que todavía está lejos de haber llegado a consolidarse y que nos indica que posiblemente en los próximos 20 años vamos a seguir teniendo una gran demanda de oro que va a seguir incrementándose. A eso Ujú. dicho, pues último es recordar de que así como nosotros el día de hoy estamos produciendo oro a $4.000, pues hay procesos de optimización, hay nuevas minas, hay costos y mucho más. Y el día de hoy, cual sea tu actividad, vale la pena porque el precio es demasiado bueno. Pero pues si tú no eres el actor eficiente, el actor que invierte en nuevos yacimientos y demás, así como con el gas, pues se nos va a acabar la ganancia del día de hoy. Ahora queríamos hablar sobre el tema de Potosí. Es muy interesante el tema del oro, pero Bolivia sigue siendo un país minero en Potosí. Tú colgaste una imagen muy interesante sobre que el mayor ingreso per cápita sigue siendo el Ujú. departamento de Potosí, que entre comillas sería el que más exporta. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, a mí justamente me pareció súper interesante porque lo que yo hice es agarrar la data oficial de exportación. Ni siquiera es data que yo me haya inventado ni nada de eso. Claro. Y cuando estuve mirando eso, vi que en el 2024 y estos 10 meses que ya han pasado, Potosí es el exportador, el departamento que exporta más en todo el país. No importe su población. Cuando ya miramos a nivel de exportación per cápita, es mucho más antiguo. Potosí llega a ser desde por lo menos unos 5 años el top uno en el país. ¿Por qué? Porque tiene muy poca población y tiene exportaciones que rondan los 2.800 millones de dólares. Es gigante. El día de hoy, Potosí tiene cerca del 31% de las exportaciones del país. Ni siquiera Santa Cruz ni La Paz están cerca de esas exportaciones, de ese nivel de exportación. Y a eso nos lleva a una gran pregunta. Nosotros tenemos esto inscrito en el imaginario, que exportar nos va a hacer rico, que exportar es la vía para el desarrollo y muchas más cosas. No Ujú. digo que la ecuación del desarrollo no exista sin exportación, no digo eso. Lo que yo estoy diciendo es que si es así, ¿dónde está la riqueza y el desarrollo para Potosí, ¿no? Son siglos y siglos que Potosí saca mineral. El día de hoy está entre los más pujantes del país y sin embargo el imaginario boliviano es que el motor de las exportaciones y de la economía del país es Santa Cruz. Potosinos exportan cerca de $3.000 per cápita. El promedio nacional es de 800. Por favor, hay que reconocer que no es posible pensar de que las exportaciones son la forma de crear riqueza para los potosinos o para el departamento, sabiendo que el 40% de la población de Potosí está bajo el umbral de pobreza según el censo y que por lo tanto es el departamento con mayor proporción de población bajo el umbral de pobreza. Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo es posible que generando tanta riqueza haya tanta pobreza en ese departamento? La gran respuesta va por dónde se distribuye, cuáles son los beneficios sociales a quienes llegan y de qué forma está reinvertido eso para generar ganancias, no para las grandes empresas mineras que exportan esos minerales, sino para la población minera y la población en general potosina, servicios básicos y muchos más elementos. Otra pregunta es, ¿cómo Santa Cruz, su clase dirigente, atrae a los candidatos presidenciales, al presidente, todos los días, ¿no? Potosí Ujú. casi nada, pese a ser el mayor exportador. ¿A qué se debe? Es que ahí hay dos, tres cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, por un lado, yo creo que en el caso de esta élite ha logrado eh, poner muy en claro esta narrativa de éxito, de que ella, por un lado, esta élite cruceña,
son los dueños de los bancos, son los dueños de las grandes empresas del agro, de los grandes supermercados, de ciertas cadenas de farmacias, de los grandes medios, Unitel, Red Uno, El Deber, tantos eh, elementos que hacen que van vehiculando, sobre todo porque es el lugar donde hay la mayor migración de la población boliviana, esta narrativa del Dorado. Y todo el mundo quiere ser parte del Dorado. Si tú eres un candidato presidencial, quieres que los jefes de esos sectores empresariales digan que tú estás haciendo las cosas bien y que los estás apoyando para crear mayores ganancias. No conozco también la situación potosina, por más que soy hijo de Potosina, pero me queda en claro que en el sector minero potosino hay otras limitantes, no solo en términos de yacimientos, de inversión, pero que no hay una posibilidad, digamos, de hacer este tipo de cooptación institucional de narrativas y que no hay tampoco mucho potencial más a crecimiento de exportaciones y otros. En cambio, en Santa Cruz, tú los oyes y ellos te dicen que mañana tú les das liberación de exportaciones y transgénicos y multiplican por tres las exportaciones. Te mienten, así te venden el cielo, la tierra y la luna y el gobierno le conviene ser parte de esta historia de éxito. Entonces, por lo tanto, hay este elemento y por otro lado hay elementos que son más cuantitativos. ¿Qué quiero decir? Pues el agro, y yo conozco de muchos de estos actores que han puesto dinero en la campaña política a todos los actores, no a uno. Han puesto, el mismo actor le ha puesto dinero a Rodrigo Paz y le ha puesto dinero al Tuto y el día de hoy es ministro, miércoles. Y no solo eso, en la primera vuelta le puso dinero ¿a quién? A Andrónico. No, el agro estaba ahí para ganar y para encontrarse en mejores condiciones porque también hay mucho más que negociar. La minería de oro, la minería potosina ya tiene todo lo que necesita y no hay mucho más que pueda mejorarse o que el gobierno le pueda dar. En cambio, el agro está ahí viendo si va de repente tener acceso a nuevos regímenes de tierra para comprarse, por ejemplo, los territorios indígenas, si le van a reducir sus impuestos, si de repente le van a suspender la verificación de la FES, ya no de 5 años como en tiempo de Evo, ahora de 10. O sea, está con ganas de ganar más y siente que cada dinerito que está poniendo que puso en la campaña o que pone para apoyar al gobierno de Rodrigo Paz, le va a ser retribuido. Ejemplo más claro, acaban de eliminar el impuesto a la fortuna. No, pues eso es un favor directo. Y es un favor que tú dices, vale la pena. Invertí $500,000 en la campaña, me devuelven $1,000,000 en impuestos eliminados. Belleza, belleza es, esto es un intercambio directo. En otros tiempos hubiésemos hablado de esto, no de favoritismo, pero de corrupción. El día de hoy hablamos de que el sector está muy contento y apoya a quien quiera apoyar. Bueno, Stashik, ha sido realmente una charla muy interesante. Te agradecemos por tu tiempo y esperamos reencontrarnos en otro momento y para hablar sobre estos temas que son tan interesantes, que tienen que ver con la minería, que tienen que ver con el tema de las tierras que tú también manejas muy bien. Les agradezco mucho y les deseo una buena continuación de tarde. Hasta luego. Los datos que nos da Stashik Chapiskis realmente son muy interesantes. ¿Qué conclusiones y recomendaciones podríamos sacar de esta charla que hemos tenido con este experto? Bueno, a mí lo que más me ha impactado, digamos, Mm, es que la mayor parte de la ganancia de la minería del oro ujú, la llevan los comercializadores. ya. Y en ese contexto sería interesante que la comercialización la haga el Estado boliviano, Ujú, como hacíamos antes, ¿no? Teníamos el Banco Minero ujú, que captaba todo lo que se producía, mineros chicos, grandes, etcétera, ujú, y lo comercializaba, ¿no? claro. Entonces, de esa manera podríamos hacer que la gran tajada Ujú, sea para Bolivia y no tanto para los ujú, comercializadores, ¿no? Y eso lo hemos ejercido en el pasado y creo que no habría mucho problema en implementarlo actualmente, ¿no? claro. El segundo tema que veo es el tema
de la tecnología, ¿no? Ya. Siempre reiteramos nosotros que más importante ahora que el capital es el conocimiento. Y en el tema de oro, te digo, como químico, hay muchas alternativas para extraer oro sin mercurio, Ya. ¿no? Entonces, y en general, haciendo un análisis, he visto que esas nuevas tecnologías de ninguna manera han sido adaptadas, ¿no?, en el país. Claro. Entonces, hay alternativas tecnológicas que mitigarían este daño ambiental tremendo que causa la minería del oro por efecto de usar mercurio, ¿no?, para recuperar.